Bienvenidos a Radio SGM, donde abordaremos los siguientes temas por mis compañeros. Totalitarismo, por Jimena Orduña Prado. Segunda Guerra Mundial, por Cosme Antonio Pelcastre Cruz. Holocausto, Imelda Ruiz Vázquez. Desplazados y refugiados, por Deyani Reyes de Luna. Bomba atómica, por Ricardo Romero González. Totalitarismo. Por totalitarismo entendemos los regímenes políticos no democráticos que se caracterizan por el poder todopoderoso del Estado, que se infiltra en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. El Estado se sustenta sobre un único partido que monopoliza el poder. Para mantenerse en el poder, el partido emplea el terror sobre la población, eliminando cualquier tipo de opinión distinta a la oficial. Totalitarismo. Por totalitarismo entendemos los regímenes políticos no democráticos, que se caracterizan por el poder todopoderoso del Estado, que se infiltra en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. El Estado se sustenta sobre un único partido que monopoliza el poder. Para mantenerse en el poder, el partido emplea el terror sobre la población, eliminando cualquier tipo de opinión distinta a la oficial. Totalitarismo se utiliza como sinónimo de términos tradicionales como dictadura, depósito o tiranía, pero tienen también la aceptación de ser todo eso para llevar a sus últimas consecuencias. Características del totalitarismo: el odio a la democracia y el parlamentarismo. Cuestiona el monopolio del poder y divide a la sociedad. Hay que acabar con la democracia y todo lo que iguala a la democracia. Libertades individuales, elecciones, pluripartidismo. En este sentido, se llega a un régimen de partidos unidos que controla todos los receptores del Estado. El sistema de partido único es una característica básica de los estados totalitarios, la ideología dominante a la sociedad y se controla a la población. Está dirigido por una minoría dirigente que marca las direcciones a seguir. El líder es el máximo gobernante y de poder absoluto. El partido único, el poder político conservatorio, no ha dudado en ningún momento en usar la violencia contra quien se opone a sus objetivos, tanto dentro como fuera del partido. El control total de la sociedad por parte del partido. Un fin importante es la creación de la población. Todos los aspectos de la vida son controlados y monopolizados por el partido. El culto al líder. Al frente del Estado se encuentra un líder carismático que encarna el partido único y a la nación. Rinde un culto casi religioso y presida los actos más importantes, tanto públicos como privados. A veces se le presenta como el salvador de la patria humillada y otras como parte de la nación. Un hecho importante es que por primera vez se utilizan los medios de comunicación de masa para entender las ideas y la adoración del líder. Primicia de la colectividad sobre el individuo. Los derechos individuales en estos regímenes dejan de existir por los derechos colectivos. El régimen fascista es el máximo representante de la nación, por tanto, es el depositario de los derechos del colectivo y del individuo. No en cuenta, para nada, es solo un número entre una multitud que tiene como fin exaltar a la nación y al líder, que no se podía permitir nada que cuestionaría la primaria del partido y la ideología oficial. Regímenes totalitarios. Fascismo italiano. Fue un movimiento político-social que surgió en Italia tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Proponía la supremacía del Estado por encima de las libertades del individuo. En el ámbito político se distanciaba tanto de las democracias liberales como el socialismo y el anarquismo. Destacó el fuerte militarismo y la exaltación de valores como la raíz, religión o la patria. Se forma la agrupación Fasci Italiani di Combattimento, cuyos militares fueron conocidos popularmente como los camisas negras. Nazismo es la ideología del imperio en Alemania de 1933 a 1945. Está vinculado a las difíciles condiciones políticas, económicas y sociales que prevalecieron en Alemania tras su derrota. Adolf Hitler capitalizó la crisis y descontento generando por el Tratado de Versalles. La prensa, sindicatos, jueces, entre otros, fueron capturados o eliminados.
se emprendió una política de segregación para las minorías raciales. Alemania violó sus restricciones impuestos por el Tratado de Versalles. El nazismo se fundó bajo la base de un Estado totalitario. Adoptó los postulados del movimiento pangermanista y sostenía ideas racistas que pretendían la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todos los demás. Franquismo. Entre 1936 y 1939 tuvo lugar en España un conflicto bélico que confrontó a dos bandos dentro de la misma nación, el republicano y el nacionalista. El bando republicano era ideológicamente cercano a las posturas socialistas. El bando nacionalista estaba conformado por la facción conservada del ejército. Militarismo japonés. Surgieron movimientos nacionalistas y antioccidentales entre los militares más conservadores. Las tesis militaristas atribuían las problemáticas económicas y sociales a la falta de territorio. Tuvo un carácter totalitario y ultranacionalista, inspirado por la devoción por la guerra y la muerte honorable. Etapa de la Segunda Guerra Mundial. El papel que desempeñaron los países de África, América y Asia en el conflicto. La Segunda Guerra Mundial está considerada como el mayor conflicto bélico de la historia. Las naciones que participaron en ella se agrupaban en dos bandos, los países aliados y las denominadas potencias del eje. Caracterizado por la hegemonía de dos bloques, uno capitalista y otro socialista, los cuales protagonizarían una larga disputa económica, política, tecnológica y militar a lo largo del siglo XX. Una de las causas fue que durante el periodo de entreguerras hubo una época que se caracterizó por el clima de tensión que dominó las relaciones diplomáticas entre los países. A ello habría que sumar el surgimiento de nuevas ideologías y modelos de Estado como el socialismo o el fascismo. Algunos historiadores señalan que la causa principal de la Segunda Guerra Mundial fue la insatisfacción que generaron los acuerdos que se firmaron en el Tratado de Versalles. Por otro lado, Alemania había firmado la paz bajo condiciones humillantes, a la reducción de su ejército y la pérdida de gran parte de su territorio. Se sumaban cuantiosas indemnizaciones que debía pagar por concepto de reparaciones de guerra. A medida que el socialismo se consolidaba en Rusia, se alimentaban las expectativas en torno a la proliferación de estallidos revolucionarios a lo largo de todo el continente. La fuerza que cobró el movimiento obrero en Europa fue percibida como una amenaza por las clases medias y la burguesía, las cuales alimentaron el crecimiento de organizaciones de corte nacionalista. La ideología fascista y militarista que se instauró en estos países exacerbó el nacionalismo, motivando una agresiva política de expansión territorial. En 1931 los japoneses invadieron la región de Manchuria, en el norte de China, para instalar una suerte de protectorado, la República de Manchukuo. En 1935 Italia invadió Abisinia, o Etiopía, en el norte de África, proclamando el nacimiento del Imperio Italiano. Alemania, por su parte, violando el Tratado de Versalles, ocupó en 1936 el territorio de Renania ubicada al oeste del río Rin. 2 años más tarde, Hitler volvió a desafiar a la Sociedad de Naciones, violando la prohibición de unir a Alemania y Austria en un solo Estado. En 1938, ordenó el avance de sus tropas sobre el vecino país, el cual quedó anexado formalmente al Estado alemán. La inacción de la Sociedad de Naciones, en particular de Gran Bretaña y Francia, frente a las agresivas políticas expansionistas emprendidas por Alemania, Italia y Japón, alimentó el anhelo de estos países por ampliar su territorio. En 1936, Alemania e Italia firmaron el pacto denominado Eje Berlín-Roma, el cual se integró Japón en 1940. Ese mismo año, Alemania firmó con Japón el pacto Antikomintern, con el cual se buscaba cerrar el paso del avance del comunismo. A este pacto se adherieron Italia, España, Hungría, Bulgaria y Manchukuo. En 1939, cuando la invasión a Polonia ya había sido planeada, Alemania e Italia firmaron el Pacto de Acero, el cual comprometía a ambas potencias a apoyarse mutuamente en caso de guerra. Asimismo, con la intención de resguardar el frente oriental, en 1939 Alemania firmó con Rusia un pacto de no agresión, el cual contenía las cláusulas secretas que establecían el reparto de zonas de influencia en Europa Central. La Guerra Europea. La Segunda Guerra Mundial inició formalmente con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. La movilización de las tropas alemanas durante la primera etapa de la guerra se desarrolló bajo los principios de la estrategia militar conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago.
Dicha estrategia combinaba bombardeos aéreos y acciones de sabotaje, seguidas de una invasión por tierra de divisiones blindadas e infantería. La invasión a Polonia fue condenada de inmediato por Gran Bretaña y Francia, quienes emplazaron a las fuerzas germanas a retirarse en un periodo de 2 días. Tras la negativa alemana, vino la declaración de guerra por parte de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá. Rusia, quien había firmado meses antes un pacto de no agresión con Alemania, aprovechó la situación para movilizar a su ejército sobre territorio polaco. El ataque alemán tomó por sorpresa a las defensas polacas, las cuales se vieron obligadas a capitular el 29 de septiembre. Tras la declaración de guerra por parte de Francia e Inglaterra, Hitler invadió Dinamarca y Noruega, países que hasta ese momento se habían mantenido neutrales. En mayo de 1940, el ejército alemán comenzó el asalto contra Europa Occidental, movilizando su ejército sobre los territorios de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Ante el avance incontenible del ejército alemán, el 9 de junio de 1940, el gobierno francés abandonó París y se trasladó a la ciudad de Burdeos, con el fin de organizar la resistencia. El 22 de junio de 1940, el gobierno francés se vio obligado a reconocer la derrota y firmar el armisticio bajo duras condiciones. Además de la reducción de su ejército, los franceses tuvieron que aceptar la ocupación de 3/5 partes de su territorio, la imposición de onerosos pagos por reparaciones de guerra. Los alemanes voltearon la mirada hacia Inglaterra, país que tras la caída de Francia había quedado aislado en la guerra. En agosto de 1940, Hitler ordenó el bombardeo masivo sobre los puertos, bases navales y militares británicas. En septiembre de 1940, mientras Inglaterra estaba bajo el asedio de bombardeos alemanes, se firmó la alianza militar conocida como el Eje Berlín-Roma-Tokio, el cual involucró a Alemania, Italia y Japón. Mussolini, quien estaba obsesionado por desplazar a los ingleses del continente africano y ampliar sus posesiones coloniales, aprovechó el acoso de los alemanes para abrir un nuevo frente de batalla en el norte de África. Al mes de iniciadas las hostilidades en África del Norte, el ejército de Mussolini se movilizó por Albania con el fin de invadir Grecia. El 21 de junio de 1941, Hitler violó el pacto de no agresión que había firmado con Stalin y movilizó sus tropas sobre el territorio soviético. Las tropas alemanas tomaron por sorpresa a sus antiguos aliados, causando cuantiosas bajas al ejército soviético y capturando cientos de miles de soldados. Con esta acción la guerra se desbordaba del contexto europeo y adquirió un carácter global. La segunda etapa del conflicto se caracterizó por la contraofensiva de los países aliados, el ingreso de Estados Unidos a la guerra y la apertura de 3 frentes distintos de batalla. En 1941, el ejército de Hitler avanzó sobre el territorio soviético con el fin de ocupar Leningrado, Moscú y Kiev. El ejército rojo, desconcertado por el ataque alemán, tardó en reaccionar apropiadamente. A tan solo un mes de la invasión, los alemanes habían ocupado Bielorrusia y la región del Báltico. En septiembre de 1941, el ejército alemán tomó Kiev. Posteriormente sitiaron Leningrado y apostaron a las puertas de Moscú. Para ese momento, las pérdidas soviéticas eran de gran magnitud. Cerca de 2 millones de soldados rusos habían causado baja por muerte, heridas o por captura. El ejército rojo se atrincheró en las principales ciudades mientras las grandes industrias se trasladaban. La llegada del invierno obligó al ejército alemán a postergar la ocupación de Moscú. Los soldados soviéticos, mejor preparados para afrontar las inclemencias del clima, ofrecieron una heroica resistencia, obligando al enemigo a retroceder posiciones. El fracaso de la toma de Moscú costó al ejército de Hitler cerca de 50.000 soldados. Las bajas rusas, por su parte, se contabilizaron un poco más de 1 millón. A finales de 1941, los alemanes sitiaron la ciudad de Leningrado, con el objetivo de aniquilar a sus habitantes por frío o inanición. El asedio alemán se prolongó por más de 900 días sin que la ciudad pudiera ser tomada. La rendición alemana en Stalingrado durante febrero de 1943 no solo supuso la captura de más de 91.000 soldados, significó al mismo tiempo un punto de inflexión en la guerra con Rusia. En 1940 el ejército japonés ocupó el norte de Indochina, colonia que dependía de Francia, amenazando a Indonesia, que se encontraba bajo dominio holandés, así como las posiciones británicas de Malasia, Birmania y Hong Kong. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó por sorpresa y sin previa declaración de guerra a la flota norteamericana del Pacífico, la cual se encontraba anclada en la bahía hawaiana de Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y junto a él la mayor parte de las naciones del continente americano. Como respuesta, Alemania, Italia y el resto de los países que habían firmado el Pacto del Eje hicieron lo propio con Estados Unidos y sus aliados. A partir de 1942, tras las batallas marítimas del Mar de Coral y Midway, en las que los japoneses sufrieron un doloroso revés, el ejército norteamericano comenzó a reconquistar los territorios insulares que los japoneses habían invadido.
El 8 de noviembre de 1942 se puso en marcha la Operación Torch, la cual consistía en el desembarco de más de 70.000 soldados anglo-estadounidenses sobre las costas de Marruecos y Argelia, para posteriormente avanzar hacia Túnez, donde se encontraban las fuerzas enemigas. En mayo de 1943, las tropas italo-germanas tuvieron que rendirse frente a la superioridad numérica y del armamento del ejército aliado. El fin de la guerra. El último periodo de la Segunda Guerra Mundial está marcado por el desembarco de las fuerzas aliadas en Europa y el colapso del ejército alemán en todos los frentes. La batalla de Kursk, como se le conoció a esta contienda, empleó la mayor cantidad de vehículos acorazados, aviones, artillería y soldados que se había visto hasta entonces. No obstante, tras los primeros enfrentamientos, entre 1944 y 1945, las tropas soviéticas ocuparon Polonia, Rumania, Bulgaria, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Hungría, Eslovaquia, Austria y Prusia Oriental. A finales de 1943, tras destituir a Mussolini, el rey Víctor Manuel III de Italia se rindió incondicionalmente al ejército aliado y declaró la guerra a Alemania. Con este acto, la península italiana quedó dividida en dos partes: el Reino de Italia, bajo el control de los aliados, y la República Social Italiana, bajo el mando de Mussolini y los alemanes. El 4 de junio de 1944, el ejército aliado tomó la ciudad de Roma, obligando a los alemanes y a las tropas leales a Mussolini a retirarse hacia el norte, donde fueron objeto de hostigamiento por parte de la guerrilla italiana. En abril de 1945, las últimas fuerzas alemanas que permanecían en Italia capitularon. Benito Mussolini, quien intentaba cruzar la frontera hacia Suiza, fue capturado y fusilado sin previo juicio. Una vez derrotadas Alemania e Italia, los esfuerzos bélicos se concentraron sobre Japón, país que desde 1943 había comenzado a perder los territorios conquistados durante la primera fase de la Guerra del Pacífico. El presidente Truman, quien había sucedido a Roosevelt como presidente de Estados Unidos, tomó la decisión de utilizar armas nucleares para obligar a Japón a rendirse. Entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, el ejército norteamericano dejó caer 2 bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 3 semanas después, el 2 de septiembre, Japón se rindió frente al ejército aliado. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, auspiciados por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. La era del Holocausto comenzó en 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. Cuando llegaron al poder, Alemania y los nazis no empezaron a llevar los asesinatos inmediatos, sin embargo, rápidamente empezaron a utilizar el gobierno para atacar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Entre otras medidas antisemitas, el régimen alemán nazi promulgó leyes discriminatorias y organizó la violencia contra los judíos y Alemania. La persecución nazi de los judíos se volvió cada vez más radical en 1933 a 1945. Esta erradicación culminó en un plan de los líderes nazis que denominaron la solución final al problema judío o la solución final. Los nazis atacaron a los judíos porque eran radicalmente antisemitas. Esto significa que tenían prejuicios contra los judíos y los odiaban. De hecho, insistían los nazis, la raza judía corrompería y destruiría permanentemente el pueblo alemán. La definición de judío que tenían los nazis, basada en la raza, incluida a muchas personas que se identificaban como cristianas o que no practicaban el judaísmo. De 1933 a 1945, la Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores aplicaron una amplia gama de políticas y medidas antiguas. Estas políticas variaban de un lugar a otro. Así no todos los judíos vivieron el Holocausto de la misma manera, pero en todos los casos, millones de personas fueron víctimas de persecución simplemente de ser identificadas como judías. La solución final al problema judío nazi fue el asesinato masivo, deliberado y sistemático de los judíos europeos. Fue la última etapa del Holocausto y tuvo lugar en 1941 a 1945. Aunque muchos judíos fueron asesinados antes de comenzarla, la solución final,
La gran mayoría de las víctimas judías fueron asesinadas en este periodo. Como parte de la solución final, la Alemania nazi cometió asesinatos en masa a una escala sin precedente. Habían dos métodos principales para matar. Uno de los métodos era el fusilamiento masivo. Las unidades alemanas llevaron a cabo fusilamientos masivos en las afueras de los pueblos, ciudades y aldeas de toda Europa Oriental. El otro método era la asfixia con gases venenosos. Estas operaciones se llevaron a cabo en centros de exterminio y con camionetas de gaseo. Los desplazados y refugiados por motivos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial generó millones de desplazados y refugiados de todas las nacionalidades que se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen. El desplazamiento forzado se convirtió en un problema geopolítico al terminar la Segunda Guerra Mundial por sus complicaciones políticas. Fue necesario crear un organismo internacional para salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se vieron obligadas a huir. Se creó la Organización Internacional de Refugiados. Prevalece hasta nuestros días como el alto considerado de las Naciones Unidas para los refugiados. El origen. La guerra y la inestabilidad política provocaron el desplazamiento forzado de grandes cantidades de población. La población judía fue uno de los grupos más afectados bajo el régimen nazi, cuando de los miles de judíos huyeron de Alemania y Austria. Millones de judíos y otras minorías étnicas, religiosas o políticas que no pudieron salir de sus países fueron capturados por los nazis. Las tropas los llevaron a campos de concentración y de exterminio. Muchos habitantes de los territorios que fueron ocupados por las potencias del eje huyeron de sus países de origen. Destacan las oleadas de ciudadanos franceses que emigraron al sur de Francia. También esto en el caso de los españoles que militaron dentro del Banco Republicano y que tuvieron que exiliarse en Alemania, Francia y África. La Unión Soviética fue uno de los países en donde se generaron importantes movimientos migratorios. A medida que los aliados fueron liberados, los territorios ocupados se dieron movimientos poblacionales en Europa. Al finalizar la guerra se gestó un movimiento migratorio protagonizado esta vez por los alemanes y que ocupaban grandes territorios de cantidades europeos. Se calculó que entre 1945 y 1948 tuviera lugar la expansión forzada entre 12 y 14 millones de alemanes. Consecuencias de los desplazados y refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales consecuencias fue que tras la Segunda Guerra Mundial fue la reconfiguración de mapa étnico de Europa. La consistencia de fracciones étnicas y religiosas distintas en un mismo territorio se convertiría en un elemento de inestabilidad política en Europa a lo largo del siglo XX. Fuera de Europa también hubo repercusiones. Una de las más relevantes fue la creación Estado de Israel en el territorio de Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos huyeron a Palestina huyendo del genocidio nazi. En 1947, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a votar a favor de la división del Estado de Palestina en el Estado árabe y un Estado judío.
Con el fin de resolver el problema de los refugiados tras la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas creó en 1946 la Organización Internacional de los Refugiados. En 1951 se convirtió en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hola, soy Ricardo Romero González y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre el tema de la bomba atómica y les voy a contar lo más relevante sobre este tema. El 6 de agosto de 1945, un bombardero norteamericano dejó caer sobre la ciudad de Hiroshima una bomba nuclear que devastó por completo la localidad y provocó la muerte instantánea de más de 100.000 personas. Al día siguiente, la Unión Soviética declaró la guerra al Imperio japonés e invadió Manchuria y Corea. El 9 de agosto, una nueva bomba nuclear fue arrojada sobre la ciudad de Nagasaki con efectos similares. Al día siguiente, Tokio comunicó su intención de rendirse incondicionalmente a los aliados, lo que finalmente sucedió el 2 de septiembre de 1945. La detonación de las bombas nucleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki significó la muerte de al menos 350.000 personas. La mayor parte de ellas era población civil. Este evento, considerado como un crimen de guerra que nunca fue juzgado, marcó el inicio de la era atómica y desató una carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se prolongó hasta finales del siglo XX. Ahora pasaré a mencionar algunas consecuencias que tuvieron estos actos. Se estima que 350.000 personas murieron de manera directa y en los 5 años siguientes a los bombardeos como resultado de las heridas y la exposición a la radiación. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki desaparecieron casi por completo. Durante las décadas siguientes, la población sobreviviente y sus descendientes experimentaron padecimientos vinculados a la radiación como cáncer, leucemia y malformaciones congénitas. La bomba atómica tuvo como consecuencia directa la rendición incondicional del ejército japonés. No obstante, su mayor logro fue consolidar la hegemonía de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, país que durante los primeros años de la posguerra se perfilaba como su rival estratégico. La bomba atómica dio a conocer el potencial de la energía nuclear, dando descubrimientos y aplicaciones tanto pacíficas como destructivas. Su efecto más notable fue en la carrera armamentística. Para 1941, la Unión Soviética había desarrollado sus propias armas nucleares y en 1961 detonó su propia bomba nuclear en un archipiélago ruso ubicado en el mar de Barents, en el Océano Ártico. Para este momento ya había iniciado la denominada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX. Este conflicto se caracterizó por el intento de ambas superpotencias de ampliar e imponer sus modelos ideológicos, económicos y sociales a otras regiones del mundo. Debido al arsenal nuclear que tenían ambas superpotencias, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se dio de manera directa. A lo largo de las siguientes décadas, la posesión de armas nucleares funcionó como elemento disuasorio para la resolución de numerosos conflictos internacionales. Pese a lo anterior, hubo momentos en el que la confrontación alcanzó niveles extremadamente álgidos, tal como pasó en la conocida crisis de los misiles, ya que en 1962 Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de desatar una guerra nuclear a propósito de la instalación de misiles balísticos soviéticos en la isla de Cuba, a menos de 150 kilómetros de territorio norteamericano. En 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, el cual limita la posesión de armas de destrucción masiva a 5 estados que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que considera políticas de desarme y uso pacífico de la energía nuclear. Si bien con el fin de la Guerra Fría a principios de la década de los 90, se redujo la tensión vinculada al uso de armas de destrucción masiva, la cuestión nuclear sigue siendo un tema pendiente en la agenda internacional. Actualmente existen 9 países que cuentan con armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. De estos, Estados Unidos y Rusia concentran el 92% del arsenal nuclear, mientras que India, Pakistán, Israel y Corea del Norte se han rehusado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear por considerarlo injusto. Esto es todo por parte nuestra. Esperamos les haya gustado esta edición más de Radio SGM y muchas gracias por informarse con nosotros.